Buenos días, como todos los martes, tengo el gusto y el privilegio de contar con don Ángel Verdugo, que hoy, ¿qué te parece, Ángel, si platicamos del timing, esa falta de tacto que tienen en la 4T? Más de una vez habíamos hablado de que cuando van a cortar un tumor, en lugar de tomar un bisturí, agarran una hacha o un machete, ¿no? Creo Un que en el machete. tema de relaciones internacionales y relaciones públicas, lo mismo estamos viendo en el caso de esta pretendida ley, reforma que le restaría no solamente autonomía, sino legalidad y legitimidad al Banco de México, sino también con el otro tema, que es ponerle trabas a todas las organizaciones internacionales con los que tenemos convenio y que vienen a México a realizar diferentes tipos de vigilancias y de inspección y de temas policíacos que pareciera que le incomodaron al gobierno actual porque pues, detuvieron a un secretario de Estado, a un secretario de la Defensa sin que ellos tuvieran información. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Mira, muy bien, muy bien. La verdad es que hay que recordar con eso que señalas, esta excelente introducción. En política, nada es al azar, nada es al y se va, sino que todo, se quiera o no, tiene una razón de ser y sobre todo el momento en el que se dan esas decisiones o se toman esas decisiones. Vamos con la primera. Esta iniciativa, dicen, para regular o controlar o lo que gustes, el verbo que quieras utilizar, en relación con los agentes o el personal de agencias de inteligencia de cualquier gobierno, porque dicen, no, es que no, nomás es para la DEA, es para todos, sí, pero prácticamente el 99.99% de las agencias de inteligencia y de seguridad y de combate al crimen organizado o no que operan en México son de los Estados Unidos. La DEA, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Justicia, el FBI, etcétera. ¿Y por qué vale la pena señalar por qué es esto? Por la simple y sencilla razón de que tenemos una frontera porosísima de 3.240 kilómetros. Además, en esa frontera porosa mandamos todo lo que puede enviarse, desde marihuana, cocaína que viene de Sudamérica, precursores químicos, y recibimos todo lo que de allá se pueda recibir. Millones y millones de dólares en efectivo, producto de la actividad delictiva que realizan mexicanos en asociación con bandas, pandillas y delincuentes en Estados Unidos, y que ese es el pago por sus servicios o por su participación en esas actividades criminales. Les pagan en dólares, y como estos mexicanos no tienen forma de introducirlos al sistema financiero norteamericano, se los tienen que traer en efectivo a México utilizando diversos recursos, desde aprovechar la orografía del terreno hasta utilizar a los migrantes a fin de año o traerse una buena parte a la frontera y venderlos a los turistas, a los mexicanos que van de compras o a cuestiones médicas al otro lado, como coloquialmente se dice. Ahora, surge esta iniciativa para regular, decía, a los agentes de estas organizaciones. Lo primero que llama la atención es por qué en este momento, cuando hemos tenido desde el año pasado esta cuestión del hijo de el señor Guzmán, porque hay que respetarlo ahora, ya dijo el presidente, no podemos decirle, no debemos decirle el Chapo, sino el señor Archibaldo Guzmán. Muy bien, señor Guzmán, pues. Luego tenemos la reiteración de la política de abrazos no balazos. Y ahora tenemos esta iniciativa o esta modificación de la ley de Banco de México, que hoy se discutirá el dictamen con discusión y votación del mismo en Cámara de Diputados. Y los argumentos que se aducen son entre infantiles y estúpidos. Sale
Ricardo Monreal a defender lo indefendible, convertido en un especialista en materia económica, rama del conocimiento que desconoce completamente y, como era de esperar, se queda en un ridículo total. Casi llora en un tweet, en un video en el Twitter de 7 minutos, donde su corazón está sangrando por la suerte de las señoras parientes de los migrantes que van de tiendita en tiendita con sus dólares y nadie se los quiere aceptar. Es ridícula la figura porque el 99% de las remesas que envían nuestros paisanos son hechas de manera electrónica, no de dinero en efectivo. Y la cantidad que traen ellos en diciembre, pues se las vienen reduciendo las policías que los exaccionan a lo largo de la carretera 15, en el caso de los que entran por Sonora, y la carretera panamericana, los que entran por acá, por El Paso, Texas. En esas condiciones, pues, hay gato encerrado. ¿Y cuál es? Banco Azteca, que pierde a su corresponsal, el banco Lone Star en Texas, en el cual era socio Banco Azteca, por violar las leyes o las reglas en materia de combate al lavado de dinero. Claro. Y eso ha obligado a Banco Azteca, al no poder repatriar todos los dólares que recibe de su clientela, a acumular alrededor de 10 millones de dólares cash, que ahí tienen movilizados, que a la paridad actual serían poco más de 200 millones de pesos. Entonces, pues nada mejor que ayudar al amigo. Siempre sabes que es bueno ayudar al amigo, y si ese es un amigo que tiene fuerza mediática, que además colaboró en las campañas anteriores, etcétera, etcétera, pues tienes el panorama completo. Eso de ninguna manera lo podemos interpretar como un tráfico de influencias que el presidente detesta, ¿verdad? De ninguna manera, por favor, Francisco. O sea, no digo, tú ya te estás yendo por el lado de los fifíes. No, eso es simplemente, como Ayuda. diría el clásico, hay que ayudar a hacer eficiente el uso de los recursos escasos. Así se diría en materia económica. La verdad es que es una sinvergüenzada y un intento de violar la autonomía de Banco de México. Pero hay algo más importante aquí: las consecuencias. Decía el general Obregón que el primer error es el que cuenta y lo demás son consecuencias. Hoy las organizaciones multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, han evidenciado su preocupación por las consecuencias. Repito, no por la decisión, sino por las consecuencias en pérdida de imagen, en una baja de estima de la calidad de lo que hace Banco de México. Pero eso no le preocupa al presidente. No le importa que se va a convertir el sistema financiero mexicano en una institución que va a servir para lavar millones y millones de dólares de actividad delictiva. Eso es lo que preocupa, porque la pregunta queda sin respuesta. ¿Qué quiere el presidente? ¿Qué busca el presidente? Y tenemos aquí las dos cosas ligadas. Primero, restringir la labor de vigilancia, de colaboración, captar inteligencia de efectivos de la DEA, la CIA, el FBI, etcétera. Y ahora, con una decisión que facilitaría el lavado de dólares que provienen la casi totalidad de los Estados Unidos. Serían dos eslabones de la misma cadena. Cadena que empezó con los abrazos no balazos, con acusarlos con las abuelas, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a una pregunta que nadie se ha atrevido a plantear. Deja tú siquiera responder. ¿Qué busca el presidente? ¿A dónde quiere llevar el país el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué quiere? Efectivamente, como sucedió en alguna discusión con los senadores del PRD hace algunos años que coordinaba Carlos Navarrete y Jesús Ortega, donde les reclamó por qué habían aprobado unas reformas al estatus fiscal de Pemex. Y eso le contestó Navarrete, Andrés Manuel le dice,
es que eso beneficiaba a Pemex, lo fortalecía. No, le dice, hay que legislar para destruir a Pemex para que yo, cuando sea presidente, lo rescate de entre las ruinas. Y en Wow, ese momento terminaron peleados y esa fractura dura hasta la fecha. qué cosa. Parece que el presidente tiene una intención, que yo espero que en modo alguno se concrete, de, de destruir lo que hemos construido a lo largo de 30, un poquito más de años, para luego él llegar como Salvador y construir un país que solo existe en su mente calenturienta. Pretender construir hoy un México similar al que sueña o imagina él de los años 60 o 70, solamente es posible verla en una persona que ha perdido la cordura, que ha perdido la salud mental, dicho de otra manera, en alguien que ha enloquecido. Hay voces que plantean esa posibilidad en el caso del presidente. Mira, el presidente es una persona que no se ha caracterizado por una gran capacidad intelectual para analizar problemas complejos. Eso es conocido. Claro. Pero, pero el presidente ha estado sometido desde sus infartos, ¿te acuerdas?, Sí, claro, por a supuesto. una situación de una gran presión, estrés, conflictos, discusiones, problemas. Y cuando llega a la presidencia de la República, estas presiones se acrecientan. Tú puedes ver una foto del presidente de noviembre del 2018 y ves una ahorita. No solo su protuberante rumen se exhibe, una obesidad peligrosa para alguien como él, un avejentamiento, un envejecimiento acelerado se le ve en la cara, como dirían en mi tierra, los pellejos le cuelgan, parece moco de guajolote en el buche. Entonces, si nos atenemos a los rumores de su medicación constante, permanente, por hipertenso, etcétera, tú tienes un panorama complejo, por decirlo menos. Pero Oye, agrégale, Francisco, agrégale sí, algo que contribuye también a esta situación. El presidente al principio, te has de acordar, que los sábados y los domingos los dedicaba pues un poco a descansar y otro tanto a estar con la familia, el joven, el hijo menor, adolescente ya, pero de repente algo pasó que pasa todos los días, duerme todas las noches en Palacio Nacional y los sábados y domingos está en gira permanente, alejado totalmente de la familia. Hay personas que han filtrado que hay una separación de facto ya, una situación compleja como pareja, y que se explica que de 7 días de la semana el presidente los 7 está fuera de su casa. Un adolescente, tú si tienes hijos debes de aceptar que es la etapa más difícil de los hijos cuando requieren la presencia de ambos padres, de los dos, platicar con él, cómo vas en la escuela, vamos a comer, vamos a juntarnos, etcétera, etcétera. Ver un partido de fútbol, de béisbol, lo que convivir. tú, o así convivir es la palabra. Sin embargo, el presidente ha cortado de tajo eso y se mueve casi como el llanero solitario. Todo eso configura un panorama complejo, un panorama lleno de resentimiento a quien ve como adversarios y no como personas que quieren y confían en el futuro de México y están dispuestos a aportar su experiencia, sus opiniones. Y entre esos, evidentemente, está el sector privado, los empresarios, a quienes el presidente detesta, no de hoy, sino desde hace muchos años, Francisco. Todo esto configura un panorama sumamente complicado para el país. Des- Hace unos días es esta iniciativa para controlar a los agentes de agencias norteamericanas que ya dijeron no vamos a compartir, están locos y creen que vamos a compartir información. Ahora la de Banco de México, pero luego hay otra, la iniciativa de Monreal para fijar las tasas de interés por decreto. Tú por la edad sabes perfectamente que cuando se fija un precio oficial
a un producto, este escasea. Las tasas de interés es el precio del crédito y en la medida en que tú lo fijes de una manera artificial, produce escasez. De tal manera, pues, que el presidente parece que busca como único objetivo lograr 251 diputados de Morena en Cámara de Diputados. Eso es todo lo que le interesa y está dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo. En esas condiciones, pues, como diría mi señora madre ya fallecida, antes de agarrar piedras hay que ponernos a rezar. Así Tal es. parece que es lo único que nos queda a los mexicanos, porque, y quizá de eso hablemos el siguiente martes, el papel de las alianzas y los partidos políticos frente a este conjunto de graves problemas y un futuro más que gris oscuro, quizá un franco futuro negro, Francisco. Ese es mi comentario de este martes y estaré listo para el siguiente martes platicar contigo y tu audiencia. Pues fíjate que viene a colación todo lo que acabas de comentar, a algo que decía don Jesús Reyes Heroles en aquella época en la que Andrés Manuel era priista. Decía que la forma es fondo. Y aquí lo único que estamos viendo es que parece que el fondo de la olla nada más lo conoce Andrés Manuel. Así es, así es. Muy bien. Bueno, qué bueno que haces ese apunte, porque muchos de los seguidores de López olvidan o desconocen. Él ha sido priista prácticamente toda su vida y por su vena corre sangre priista y su ADN priista es imborrable. Ese es López precisamente. Así es que no oculten eso, como en el caso de Monreal también. Un priista de toda la vida es priista y hasta el último día de sus vidas serán ambos priistas. Pues si hacemos una relación, Ángel, no nos alcanza el tiempo para No, qué bárbaro. Nombrarlos a todos. Así es. Te mando un abrazo, Ángel. Igualmente. Nos vemos el martes. Gracias. Hasta luego.